Recordar su muerte por nosotros en la cruz del Calvario, en este momento tan especial donde nos unimos para tributarle adoración a nuestro Dios. Este lugar se convierte en un pedazo de cielo, amén. En ese ambiente espiritual donde hemos relegado algunas actividades, el merecido descanso, pero en esta mañana hemos dedicado al Señor esta mañana, así que no pierda la comunión, la concentración, porque el Señor en esta mañana nos quiere hablar. Amén. Oramos en su presencia. Padre, te agradecemos en esta mañana tan especial porque este es el día que tú has hecho. Nos gozamos y nos alegramos en él, Señor. Gracias por este tiempo de poder compartir en familia, compartir, Señor, con cada uno de nuestros amados hermanos. Lo hacemos en comunión, Señor amado, contigo y con la iglesia, Señor. Preparándonos, Señor, para recibir en esta mañana tu cuerpo y tu sangre, Señor, a través de estos símbolos, Señor, los cuales, Señor, nos identifican plenamente nuestra fe contigo, Señor. En esta mañana vamos a celebrar algo que vivimos cotidianamente a través del mes, Señor, y lo hacemos en memoria de ti. Por eso, Señor, que la reverencia, Señor, en esta mañana, Señor, invada nuestras vidas, de considerar este momento tan solemne, Señor, delante de ti, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza. Señor, tú eres merecedor, Señor, de cada una de nuestra gratitud. Por eso a ti, Señor, en esta mañana nos presentamos como una ofrenda encendida, Señor. Oh, bendito Dios, recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza. Te decimos que te amamos, gracias por esta vida abundante, gracias, Señor amado, por tu misericordia en nuestras vidas, y celebramos tu presencia. Háblanos en esta mañana, Señor, porque queremos oír tu voz, lo necesitamos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, tomen sus lugares, queridos hermanos. Si en esta mañana yo les preguntara o saliéramos a la calle, a cualquier centro comercial, a la peatonal, y le haríamos la siguiente pregunta a las personas: ¿cuál piensa usted que es el camino a la felicidad? Quizás recibiríamos múltiples respuestas de lo que la gente piensa o considera. ¿Cuál es el camino a la verdadera felicidad? Muchas respuestas que recibiríamos sonarían así: bueno, camino a la felicidad sería prepararnos bien, tener una buena carrera, un buen trabajo, formar una familia, amontonar un poco de riqueza y después retirarse y disfrutarla. Esa sería una de las respuestas más en común, hermanos, que recibiríamos de la gente. Pero déjeme decirle que usted y yo conocemos mucha gente que quizás ha transitado este camino y sin embargo no ha conseguido la verdadera felicidad. Y en esta mañana ha hecho bien en venir a la casa del Señor, porque quizás, aún conociendo al Señor, no sabemos cuál es ese camino que nos lleva a la verdadera felicidad, que nos conduce, hermanos, a la plenitud de vida. Y la palabra de Dios tiene la respuesta en esta mañana para nosotros. El camino a la felicidad es la humildad. El camino a la felicidad es la humildad. La humildad genera armonía y la armonía genera felicidad. Son tres patas: humildad, armonía y, como consecuencia, felicidad. En toda relación, en todo ámbito, si hay ausencia de humildad, seguramente va a haber conflictos, va a haber dificultades, va a haber problemas. Así que en esta mañana vamos a ver cómo podemos
minimizar de alguna manera como hijos de Dios y la sabiduría que Él nos ha dado, de cómo uno puede actuar con humildad y de alguna manera generar un ambiente armónico para que por ende, hermanos, todos seamos felices. Amén. ¿Cuántos son felices aquí? Vamos a ver en esta mañana. Todos luchamos contra un gigante todos los días. Sigilosamente aparece todos los días. Y muchas veces se disfraza de muchas maneras. Este gigante se llama orgullo. Y si hay algo que destruye la felicidad, es el orgullo. El orgullo origina, hermanos, que ese malestar, que los problemas, que los malos entendidos, que las situaciones de egoísmo propiamente de esta característica, hermanos, muchos de nosotros nos veamos privados de ser plenamente felices. Yo quiero que me acompañen esta mañana para poder leer la palabra en Filipenses capítulo 2. Déjeme leerle este capítulo del verso 1 hasta el 11 en la Nueva Traducción Viviente. Que lleva como título: tengan la actitud de Cristo. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hay algún estímulo en permanecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo de su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y en un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que a ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humildad posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén a la palabra del Señor. El viejo libro de Proverbios declara en el capítulo 13, verso 10: la soberbia concebirá contienda y el orgullo llena el lugar de contienda, en la versión moderna. El orgullo, hermanos, es el pecado por el cual se suman todos los demás pecados. En el principio de la caída de Satanás fue el orgullo principalmente que lo desalojó de su hogar de privilegio por querer ambicionar lo que realmente no le correspondía, que era ocupar el lugar de Dios, sublevándose en contra de la soberanía, la autoridad del Padre, y juntamente con él logró arrastrar a la tercera, cuarta parte de los ángeles, hermanos del cielo. El orgullo es la semilla, hermanos, que engendra, hermanos, a su hermana la envidia, y que de alguna manera, hermanos, es la consecuencia de
las tantas cosas que muchas veces nosotros sufrimos como seres humanos. Siempre que haya una contienda, siempre que haya una división, siempre que haya una discusión, siempre que haya un malentendido, tenga por cierto, no importa quién eres, dónde hayas nacido, la posición que tengas hoy, siempre habrá un vestigio de egoísmo y de orgullo en cada una de esas áreas. Por eso el apóstol San Pablo, considerando a esta iglesia, la iglesia de Filipos, que podríamos llamarla una iglesia modelo por su generosidad, por su manera de tratar al apóstol y cómo ella le ayudaba en sus viajes misioneros, y de alguna manera habían representado para el apóstol Pablo entre todas las iglesias que había fundado una iglesia especial. Pero allí, en medio de ese buen ambiente de crecimiento, en un ambiente de dones, en un ambiente de manifestaciones, precisamente esta iglesia había nacido, hermanos, con manifestaciones poderosas del Espíritu Santo. Podríamos decir que entre sus miembros había una joven que había sido liberada de un espíritu de adivinación. Podríamos decir que entre sus miembros había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de un carcelero que juntamente con su familia, de una forma milagrosa, donde él queriendo quitarse la vida, Pablo le da una palabra de revelación diciendo: aquí estamos todos, no te mates. Una iglesia que nació no solamente con palabras, sino bajo el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Pero en medio de la iglesia, de esta iglesia que tenía una capacidad, hermanos, espiritual tremenda, se estaba gestando una división. Dos mujeres que por cuestión de nombramientos, de honores, de reconocimientos, estaban teniendo ese ambiente, hermanos, y peligraba. Y Pablo, fiel conocedor, hermanos, de estas tragedias y de lo que podía concluir, escribe, hermanos, precisamente para tratar este tema del orgullo, de las disputas, de las cuestiones de reconocimiento, de nombramientos. Algo que es innato en el ser humano, del querer ser primero, del egoísmo, de alimentar nuestro yo. Muchas veces uno piensa que estas cosas solamente se ven fuera de la iglesia, pero muchas veces la iglesia presenta una plataforma perfecta para querer quizás suplir alguna necesidad de reconocimiento, algún área que no ha sido tratada por el Señor ni ha sido llenada por Él. La queremos buscar a través de estas cosas. Pero Dios, que conoce nuestras motivaciones y nuestras intenciones, en esta mañana nos lleva a hacer un replanteo ante su mesa, hermanos, para examinarnos, como dice Pablo, si estamos en la fe. Y si la fe no solamente, hermanos, intelectual, sino en lo que pensamos y en lo que obramos en nuestra vida práctica. Y déjeme decirle que una evidencia más madura de la fe se ve entre nuestras relaciones. Uno puede notar la madurez de una persona en la capacidad de resolver un conflicto, en la capacidad de perdonar a alguien que lo ha ofendido. Hermano, sería muy triste en esta mañana si yo sería una enciclopedia teológica en esta mañana hablándoles de tantas cosas, pero no tengo la capacidad de perdonar una ofensa. Porque la vida cristiana, hermanos, no solamente consiste en una fe intelectual, sino también en una vida práctica. Y reitero, la vida de madurez espiritual se ve en nuestras relaciones. Y Pablo lo que va a tratar es precisamente este problema, esta situación entre estas dos hermanas, Evodia y Sintique. Y no teniendo, hermanos, un ejemplo mayor, monumental, para resolver este conflicto, apela, hermanos, a la revelación máxima que el Espíritu Santo nos ha dado de la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, que la vamos a celebrar en esta mañana. De cómo Dios, siendo Dios, habitando en la eternidad, tomó un cuerpo humano habitando en el espacio limitado como tú y yo. Y ese proceso, si lo podríamos graficar en el idioma corporal, tendríamos que decir que fue algo así.
Porque Cristo de la gloria descendió a lo más bajo, pero luego el Padre lo honró y subió al estrado más honrado que ser alguno jamás haya pisado. Entonces Pablo va a apelar a lo que el Señor modeló para nosotros. Su humildad provocó armonía y la armonía provocó felicidad. Y si Cristo es nuestro maestro y nuestro ejemplo, bueno, en esta mañana tendríamos que aprender de Él. De cómo a través de la humildad uno puede generar la armonía y cómo la armonía, de alguna manera, hermanos, genera la felicidad. Estas cosas no suceden porque sí, hay que provocarlas intencionalmente. Y el Señor nos ha llamado a vivir en comunidad, nos ha llamado a vivir en familia, nos ha llamado a ser seres relacionados unos con otros. Y hermanos, el éxito de nuestras relaciones, de nuestras amistades, de nuestros matrimonios, de nuestra familia y de nuestra iglesia depende de nuestra humildad. Vivimos en un tiempo donde, hermanos, premiamos a los egocéntricos. Vivimos en un tiempo donde los arrogantes y los fanfarrones son los más pagos en este mundo. Tanto deportistas como actores, hermanos, que se creen dioses. Ponga una persona que todos los días le digan: sos un Dios, sos un Dios. Se lo va a creer. Se lo va a creer. Y hay gente dentro de esos ámbitos, no solamente seculares, sino en el ambiente cristiano, hermanos, que se creen que son dioses. ¿No le extraña que a todas estas personalidades, celebridades, les dure tan poco el matrimonio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mientras toda una multitud aplauda lo que ellos digan y hacen y le proclamen dioses, el cónyuge sabe su vida privada. Sabe que se levanta despeinado, pero yo no tengo ese problema. Sabe que hay olor a transpiración. Sabe que a veces hay mal aliento. ¿Por qué esa gente no puede tener una relación matrimonial estable? Es precisamente, es un factor que mientras los que lo desconocen y no saben su vida privada, el cónyuge sabe en la intimidad lo que soy. Ni en esa relación, hermanos, que no son dioses, son mortales, fracasan. Pero nosotros estamos aquí para marcar la diferencia y Pablo pone el ejemplo de Cristo, el cual siendo forma de Dios no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló tomando forma de siervo. Y en esa obediencia el Señor nos ha dejado el ejemplo máximo, hermanos, para que nosotros le sigamos. Por eso vamos a ver 4 puntos que nos van a ayudar en esta mañana, hermanos, si somos humildes, a ser más humildes todavía, para que entre nosotros haya armonía. Y que esa armonía, como dijo Pablo, háganme feliz. Hay cosas que nos hacen felices. Y las actitudes muchas veces cuentan en todo esto. Tenemos que pensar que en este pasaje el Señor nos está diciendo: nunca dejar poner el orgullo, hermanos, que nos guíe. El orgullo nunca nos va a llevar a la felicidad. Escuché hace poco una relación muy rara y quizás en nuestra década y en nuestro tiempo esto no pasaba, pero es algo muy común que pasa hoy. De un joven que se puso de novia con una chica, no porque le importara la relación, sino porque esa chica le daba imagen. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Y claro, uno viene del siglo pasado. Para mí me sorprendió esto.
En mi tiempo, cuando alguien se ponía de novio con alguien es porque le gustaba. Pero hay una modalidad que me pongo de novio o de novia simplemente porque esa persona, por su figura, por su estatus, me va a beneficiar. Quiere decir que lo único que importo soy yo y nada más que yo. No me importa la relación. Por eso uno nunca debe poner el orgullo, hermanos, como una guía para nuestras vidas. Que esa motivación que me lleva, hermanos, a establecer una relación con alguien no sea el motivo equivocado. Por eso Santiago dice en 3:16, donde hay envidias y divisiones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Donde las intenciones son egoístas, donde yo pienso para mí nomás, hermano, sepa que siempre va a haber dolor en toda relación. Pero Cristo es nuestro mayor ejemplo de cómo Él, siendo el maestro, lavó sus pies a los discípulos. La mesa estaba servida, el lugar estaba preparado, pero allí también estaba el cántaro de agua y las palanganas para lavar los pies. Todos entraron, todos vieron las palanganas, pero nadie se atrevió a lavar los pies a nadie. Y el Señor en ese día enseñó sin papel, sin tiza, la lección más grande que le pudo haber dado a sus discípulos, que creo que marcó sus vidas para siempre. Nunca dejar que el orgullo domine, hermanos, nuestras acciones. ¿Qué es de las redes sociales hoy en día? Todos queremos dar una buena imagen en Twitter, en Facebook. Todos ponemos nuestras mejores poses. Guarda, hermanos. Cuidado, chicos. Es una herramienta muy útil. Porque uno tiene acceso a las bibliotecas mundialmente y puede aprender muchas cosas. Pero déjeme decirle en esta mañana que también es un instrumento para inflar nuestro ego hasta lo sumo. Las cosas que se publican muchas veces no son con motivaciones sanas, sino para mostrarse, para exhibirse. Y esto a Dios tampoco le agrada, hermanos. Si hay algo que Dios deteste y aborrece, es el orgullo. Por eso nunca debemos permitir que el orgullo dirija nuestras motivaciones. Ojo, este gigante muchas veces se disfraza de celo espiritual. Muchas veces se disfraza de una pasión por conquistar al mundo. Muchas veces se disfraza detrás de buenas obras, pero lejos de eso, la intención es promocionarme yo. Por eso, a la luz de la Escritura, Pablo nos dice: no hagáis nada por contienda o por vanagloria. Y es difícil aplicar este versículo, ¿verdad? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para gloria de Dios. Y para hacerlo para la gloria de Dios, hermanos, realmente tenemos que tener un espíritu de humildad. Número 2, ser humilde o tropezar. No hay un concepto más distorsionado, hermanos, en nuestros tiempos que la humildad. Y la humildad no es rebajarme a mí mismo. Usted habrá escuchado: no soy nada, no sé nada, soy un cero a la izquierda, no sirvo para nada. Eso no es humildad. Eso es falsa humildad. Humildad no es negar mis capacidades. Humildad es reconocer mis debilidades. ¿Se entiende? Usted, pastor, yo no. Yo tengo fortalezas y tengo debilidades. Y aunque lo reconozcas o no, tú tienes fortalezas y tienes debilidades. Por eso la humildad no es despojarme, hermanos,
de las cosas que se hace. Hay cosas que yo sé hacer muy bien y hay otras cosas que no las sé hacer. Pero humildad es también preguntar, hermanos, ante lo que no sé. Si no sé algo, ¿por qué me tengo que quedar con la duda y no preguntar? Muchas veces no preguntamos, ¿sabe por qué? Por orgullo, por no pasar por ignorantes. Pero yo le digo en esta mañana que preguntar, hermanos, lo que no sabemos no es pecado. Y yo le digo que el camino al aprendizaje, a la madurez, hermanos, es preguntando. Hay un montón de cosas que yo no sé. Si yo voy a un lugar y no sé, hermanos, yo pregunto. ¿Eso me hace menos que lo demás? No. Eso abre en mí, hermanos, un abanico de posibilidades para seguir aprendiendo, para seguir madurando. Ser humilde no es que yo venga esta mañana con la actitud y me pare aquí diciendo, a ver qué imagen puedo proyectar, a ver qué impresión puedo causar en ustedes. No vivo pensando lo que ustedes piensan de mí, hermanos, sino en qué les puedo servir. ¿Me entienden? No venimos a la iglesia, hermanos, con la carga y el agobio de decir qué van a pensar los hermanos de mí. Yo. Si no entramos por esa puerta diciendo, aquí estoy, ¿en qué puedo servirles? ¿Se entiende? No es cuánto te sirvan a vos, sino a cuánto tú puedas servir. Y humildad no es no pensar en mí, sino pensar menos en mí y pensar más en lo demás. ¿Se entiende? Quizás este no es un mensaje para tirar manteca al techo, hermanos, pero ¿cuánto necesitamos? Tratar con este gigantón que muchas veces está muy sigilosamente escondido dentro de nuestras motivaciones y de todo lo que hacemos. Si no hay humildad, no hay armonía, y si no hay armonía, tampoco habrá felicidad. ¿Cuántos matrimonios, hermanos, muchas veces se derrumban por imponer primero lo que yo quiero? Si tengo que elegir entre mi matrimonio y mi carrera, hay gente que elige por su carrera, usted lo sabe. Si hay que elegir entre mi carrera, mi profesión y todo lo que yo tenga que desarrollar, mi esposo, mi esposa, mis hijos, hay gente que opta por su carrera. ¿Cómo se llama eso? Orgullo, amor propio. ¿Cuántas cosas, hermanos, que hoy podríamos identificar producto de lo que nosotros hoy llamamos la autorrealización, la autoestima, que diametralmente van opuestas, hermanos, al Espíritu de Cristo, porque Él nos ha dado el ejemplo? Yo en esta mañana te podría ayudar de muchas maneras, pero la mejor manera de ayudarnos, hermanos, es muchas veces decirnos la verdad. ¿Por qué ser humilde? ¿Por qué? Ser humilde hoy es un valor, es un antivalor, hermanos, en el mundo. Es un antivalor. Por eso hay tres cosas que tenemos que aclarar en esta mañana antes de seguir adelante. Tres cosas que son importantes, hermanos, para nuestras vidas. Este tema es un tema contrario a todo lo que hemos aprendido en el mundo y lo que en el mundo se enseña. Es el polo opuesto de lo que nos quieren inculcar, nos quieren vender. En segundo lugar, hermanos, que todos somos puestos a prueba en nuestro carácter, en nuestras actitudes. Quizás salgamos esta mañana de este lugar y veamos un desperdicio, una basura. ¿Lo vamos a levantar? Cuando vamos a hacer la compra, hermanos, tan sencilla, cosas tan sencillas como esta, de acomodar el carrito donde corresponde. ¿A dónde deja el carrito usted? No, que lo acomode otro, para eso le pagamos. El carácter de la persona es probada en las grandes presiones.
pero se construye de pequeñas cosas, de pequeños gestos, hermanos. Y es aquí en este pasaje donde se dividen las aguas entre el niño y el adulto, entre la religiosidad, la espiritualidad, donde se divide, hermanos, entre la madurez y la inmadurez. Porque Pablo está hablando de una vida espiritual profunda, madura, de alguien que ha llegado al conocimiento, hermanos, y de la revelación de lo que hizo Jesús por nosotros, siendo Él nuestra inspiración mayor. ¿Por qué ser humildes? ¿Por qué? Porque las mayores promesas, hermanos, en la palabra de Dios está para los humildes. Usted lea la palabra de Dios del Génesis al Apocalipsis, las palabras de promesas y de bendición, Dios las ha reservado para los humildes. Santiago nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y la actitud que tomemos, hermanos, ¿estamos a favor o en contra de Dios? Y yo quiero decirle en esta mañana que nuestros brazos son demasiado cortos para boxear y pelear contra Dios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por eso es preferible humillarse bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Y el ejemplo de Cristo, hermanos, es nuestro máximo ejemplo. Dios se hizo hombre, tomó forma limitada, probó el dolor, el sufrimiento, vino a nacer en un pesebre. Todos nosotros, por más pobres que hayamos sido, hermanos, hemos nacido que sea en una sábana limpia. Jesús nació en un pesebre. No tenía dónde recostar su cabeza. Ante el ofrecimiento de alguien que le dijo: Señor, te voy a seguir donde quiera que vayas, le dijo: las aves tienen nido, las zorras tienen cueva, pero yo no tengo dónde, ni siquiera una piedra como almohada. Tanto se humilló el Señor, como dijimos hoy, le lavó los pies a los discípulos, que era un trabajo para los esclavos. Tanto se humilló el Señor que fue a la cruz y tuvo la muerte de un reo, que cuando lo van a sepultar ni siquiera sepulcro tenía, le tuvieron que prestar. Tanto se humilló que descendió a los infiernos y le predicó a los espíritus encarcelados que esperaban la manifestación del Hijo de Dios. Hasta lo sumo se humilló. Pero de esa humillación Dios lo levantó hasta lo más alto, dándole un nombre que es sobre todo nombre. El que se humilla será exaltado, y el que se agranda. Es una ley espiritual irrefutable, hermanos. Proverbio dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y este gigante que es el orgullo, hermanos, echó a perder tantos ministerios de personas a quien Dios usaba de una manera tremenda. Podríamos poner el ejemplo de Saúl, pero sin embargo este gigante lo mató. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, hermanos, no hay nada que nosotros hayamos recibido por sí mismo, todo nos ha dado el Señor. No hemos elegido la hora de nacer, ni tampoco vamos a elegir la hora de partir de esta tierra. Lo único que tenemos a nuestro cargo son nuestras decisiones. Y yo elijo en humillarme ante la presencia del Señor, para que cuando fuera tiempo Él me exalte. Número 3, tenemos que recuperar el arte de escuchar, hermanos. Si hay algo que nos lleva a la comunión y que fortalece nuestros lazos, es poder escucharnos, mirarnos a los ojos y poder hablar frente a frente. Hoy es difícil, hermanos. Usted ve
a 2 personas, 3 sentadas, cada uno con su celular, mientras está con 2 amigos, está chateando con 25 por el celular. Y no le interesa lo que a los otros le pasa ni lo que le cuentan. Le está preocupando a ver si pueden retuitear lo que él ha puesto y si le ponen un me gusta. Yo. El arte de la comunicación. Cuando vivía el padre de Lili, un hombre de edad, con historias de campo y de aventuras de los montes, no sé, pero yo gastaba 2, 3 horas escuchándolo. Y podía ver al viejo emocionado, contando historias, y cada vez que iba yo me preparaba psicológicamente para escucharlo. Yo no hablaba, simplemente decía qué bueno, qué lindo. Pero le hacía bien. Y un día me lo agradeció. Me dijo, hoy todo el mundo está ocupado en lo suyo, cada uno tiene sus responsabilidades. Y cuando venís siempre hablamos de estas cosas. ¿Qué necesitaba? Simplemente un oído. Y nosotros podemos dar plata, podemos dar bienes, hermanos, son cosas que la podemos recuperar. Pero si alguien da tiempo, da vida, porque el tiempo es vida, el tiempo no se recupera más. Si hay algo más valioso en la vida, hermanos, es poder dar tiempo a alguien. Por eso dice que el amigo da su vida por sus amigos. Cuando yo doy tiempo, estoy dando vida. Yo te puedo dar plata, la plata la puedo recuperar, pero mi tiempo jamás lo recuperará, jamás. Por eso lo más valioso que uno puede dar a una persona es su tiempo. Vivimos mirando pantallas, pero hemos dejado de mirar los rostros. Y eso para las relaciones, hermanos, es algo nocivo. Todo se ha transformado impersonal. Yo les aseguro que si en esta mañana yo les sacara una foto aquí y le repartiera a cada uno de ustedes, ¿qué sería lo primero que harían? ¿A quién buscarían? Seamos sinceros. No buscaríamos a nosotros. ¿A dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Se da cuenta? Me pasó en la Asamblea Nacional, Marcelo. Llamaban todo para la foto grupal y alguien de atrás dijo, no, yo no voy, nunca salís ahí porque te tapan. ¿Qué crees que pasó? Me quedé. Y detrás de mí un montón de gente que no fue. ¿Para qué vamos a ir si no salimos? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Que pensamos demasiado en nosotros mismos. Y repito, ser humilde no es que no pensemos en nosotros, sino que empedernidamente siempre pensemos en nosotros. El arte de escuchar. ¿Cuánta gente necesita ser escuchada, hermanos? Eso ayuda a las buenas relaciones. Te voy a hacer una pregunta. Si te aburre escuchar a los demás, hermanos, otra vez. Bla, 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 bla. Y tu cerebro dice, sácame de aquí. Algo está pasando con nosotros. Si no soportás escucharla a los demás, que siempre querés imponer tus cosas, algo está pasando con nuestra vida. ¿Qué me está pasando? Como aquel que habló toda la noche de sí mismo y después que ya estaba amaneciendo le dijo, perdón, hablé toda la noche de mí mismo, ¿por qué no hablas vos ahora de mí? ¿Se entiende? Vivimos en un mundo narcisista, de dioses. Número 4, siendo Jesús nuestro ejemplo, tendríamos que preguntarnos en esta mañana, ¿qué haría Jesús? Y es una pregunta muy trillada. ¿Qué haría Jesús en este conflicto, en esta dificultad? ¿Qué haría Jesús ante este problema? ¿Cómo trataría Jesús a mi esposa?
¿Cómo trataría Jesús a mi esposo? ¿Cómo trataría Jesús a mis hijos? ¿Cómo trataría Jesús a mi amigo? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Una actitud de pensamiento, de corazón, de espíritu y de propósito. 4 cosas que Pablo le marca como iglesia, como cuerpo, que nosotros tenemos el desafío todos los días, hermanos, de concretarlo. No permitamos que este gigantón que se ve detrás nos invada, que genere malestar, que rompa la armonía y por consecuencia no seamos felices. La vida cristiana es para disfrutarla, hermanos. Queridos líderes, el ministerio es para disfrutarlo. No estamos aquí para competir. Estamos aquí para compartir. Tenemos muchos ministerios en la iglesia, pero cada uno se complementa. Y este año vamos a trabajar en conjunto. Vamos a ser generosos. Vamos a ser solidarios. Vamos a ser humildes para que haya armonía y por consecuencia seamos todos felices. ¿Se imagina si podemos lograr eso, hermanos? ¿Es posible? Tenemos el máximo ejemplo de nuestro Señor. Por eso en esta mañana, mientras pensamos en esto, hermanos, que hay mucho más para sacar, que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es el más poderoso que puede existir en el universo: Jesús. Yo te invito en esta mañana a que desates la autoridad que hay en ese nombre. Cuando te sientas solos, di: Jesús es el Señor. Este es un golpe, hermanos, en contra del egoísmo de ese gigantón y de la proclama de este tiempo de haciéndonos creer que somos dioses nosotros. No, nosotros no somos dioses. Jesús es el Señor. Y cada vez que uno proclama esta palabra, Jesús es el Señor, me pone en perspectiva de mis limitaciones y genera en mí la dependencia hacia Él. Si estás solo, Jesús es el Señor. Si estás en un aprieto, Jesús es el Señor. Si estás en un momento de dificultad, Jesús es el Señor. Si estás con una situación que no podés resolver y que te supera, Jesús es el Señor. Él puede. Nombre que es sobre todo nombre. Él es Dios. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Hasta lo sumo. Nuestro camino, hermanos, hacia la honra de Dios es ser humildes. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hallaré descansos para vuestras almas. ¿Sabe lo que nos quiso decir? Van a ser felices. Van a ser felices. Quizás no perdonaste a alguien por orgullo, porque te enseñaron que vos tenés carácter y que no te doblegues ante nadie. Pero es el veneno más nocivo que te han inculcado. Hay cosas que tenemos que desaprender, mis amados hermanos. Y debemos aprender también a perdonar y a pedir perdón. ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón a alguien? ¿A tu esposo? ¿A tu esposa? ¿A tus hijos?
a un amigo, a un compañero de trabajo. Uno puede hacer un diagnóstico en esta mañana y evaluarse. Y no permitir que este gigantón muchas veces se disfrace de muchas cosas. Las cosas sencillas de la vida, las cosas simples, hermanos, es lo que realmente decoran nuestras vidas con esas virtudes que traen gloria a Dios. La humildad es el camino. Nos ponemos de pie en esta mañana y oramos delante del Señor. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Gracias por hablar a mi vida primeramente. Soy el